Cuenta. Sin duda alguna que Dios es mucho más de lo que podemos pedir, mucho más. Familia, muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Por estos lares, frío. Pero nada puede apagar el fulgor de nuestro corazón. Cuando esa llama está encendida, eso nos calienta nuestra alma. Espero que por más temporadas frías que haya, tengas tu alma encendida con el amor de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados en esta mañana. Gracias por estar atentos, solidarios, unidos. Es un privilegio poder compartir con gente tan maravillosa la palabra de Dios. Familia Nuevo Amanecer, gracias por estar conectados. Definitivamente sigamos creyendo y orando porque lo mejor está por venir y también por ese grandioso día de reencuentro. Por ahora estamos trabajando de diferentes maneras en NAN y reuniéndonos en grupos pequeños, y también haciendo mucha interacción. Los cursos están fenomenales, orando, intercediendo. Hay muchas maneras en que nos estamos reuniendo y disfrutando la comunidad y el hacer iglesia. ¿Estamos listos para la palabra? Amén. Bueno, oramos. Padre, gracias por este tiempo, porque Señor, sé que muchos, oh Dios, están anhelando una palabra de lo alto, y gracias por nuestros amigos que nos ven por la primera o segunda vez. También háblanos a todos. Gracias por el auxilio y la ayuda del Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra, porque sabemos que no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello que tú le enviaste. Lo creemos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias. Amén y amén. Esta mañana, el tema que Dios ha puesto en mi corazón se llama ¿qué clase de Dios tienes? ¿Qué clase de Dios tienes? Nuestro país es considerado un país religioso. Por lo menos el 80 y tanto por ciento de nuestro país, quizás hasta el 90%, se confiesa creyente. ¿Sí? Uno puede oír la cifra y celebrar, ¡wow! El Perú es un país de creyentes, ¿no? Pero cuando observamos el acontecer diario de nuestra nación, uno se pregunta, bueno, ¿y qué tipo de creyentes somos? Ahora, no estamos hablando de creyentes de repente en este tipo de filosofías raras o religiones o sectas. Estamos hablando de creyentes en Dios. Sí, me refiero a ellos, que creen en Dios. Pero mi pregunta en esta mañana es, bueno, ¿tú crees en Dios? Está bien, pero ¿qué clase de Dios tienes? ¿Sabías que tú puedes tener un Dios muy diferente al Dios que es el Dios real? ¿Sabías que tú puedes tener un Dios distorsionado? Definitivamente. Se pueden tener diferentes tipos de dioses. Pero el hecho que se crean diferentes tipos de dioses no niega que haya un Dios auténtico y real. Pero, ahora, tú puedes decir, bueno, yo tengo libertad de creer en el Dios que quiera. Sí, tienes libertad, de alguna manera, por decirlo así, de creer en el Dios que quieras, pero tendrás las consecuencias de las creencias que tú tienes. Y si tus creencias son erradas, entonces los resultados de esas creencias serán erradas para tu vida. Rápidamente quiero enumerar algunas diferentes clases de dioses que he visto que la gente tiene. A ver si entras tú en uno de ellos. Quiero afirmar primero lo siguiente. Quiero que quede en tu mente esta frase que tengo para compartir contigo. La creencia que dice así, la creencia que tienes de Dios, revela el Dios que tienes. La creencia que tienes de Dios revela el Dios que tienes. Oh, suena tan lógico. Pero es que no siempre pensamos cuán importante es el concepto y la concepción que tenemos del Dios a quien decimos creer. Porque podemos decir que creemos en Dios porque admitimos que hay un creador por muchas situaciones, pero nuestra creencia de ese Dios es absolutamente tergiversada. Y por tener las creencias tergiversadas, nuestro trato hacia Él será errado. Sí, el Dios que tienes revela la clase de relación que tienes con Él. El Dios que tú tienes revela la clase de relación que tienes con Él. A medida que vaya
diciendo los diferentes tipos de dioses, seguramente tú vas a encajar, ojalá que no sea, en algunos de ellos. Por ejemplo, muchos tienen el dios bombero. ¿Qué es el dios bombero? El dios bombero es aquel dios del que tú te acuerdas cuando tienes una emergencia. Cuando tienes una emergencia, inmediatamente no marcas Jeremías 33:3, ¿no? Que dice, clama a mí, yo te responderé. Clama, Dios mío, ayúdame, auxíliame, estoy en este problema, me estoy incendiando, mi casa se está incendiando. Y tú clamas a Dios desesperadamente, ¿sí? Como muchos lo han hecho a lo largo de esta pandemia. Han clamado a Dios, pero hoy día ya volvieron a su vida normal. Ellos tienen un Dios bombero. Cuando uno tiene un Dios bombero, clama a ese Dios, ¿sí? Clama, o llama al bombero, ¿no? Para ser, ¿no? Literal con la imagen. Viene el bombero, te apaga el incendio, le das gracias, en algunos casos ni gracias le das, y tú no vas a apuntar su número telefónico del bombero, no te vas a tomar una foto con él, no vas a iniciar una relación con el bombero, ¿sí? Quizás tú le agradecerás profundamente, pero no pasará de ello, ¿sí? No te acordarás más de ese bombero, porque simplemente vino a auxiliarte y tomas como por entendido el hecho que, bueno, es bombero, él tiene que ayudarme. Gracias, bombero. En el mejor de los casos, que Dios te bendiga. ¿Y sabes qué? Muchas veces tenemos un Dios bombero. ¿Qué significa tener un Dios bombero? Es el Dios que solamente acudimos cuando tenemos malos momentos. Si tú acudes a Dios solamente cuando tienes malos momentos, tú tienes un Dios bombero. Otros tienen el Dios doctor, ¿sí? El Dios doctor. O en el peor de los casos, curandero. ¿Cuál es el Dios doctor? Bueno, evidentemente pasas algún tipo de enfermedad, inmediatamente buscas algunos versos de la Biblia que dice que Jehová es tu sanador, Yahweh es mi sanador, y declaras esos versos y exiges la sanidad de parte de Dios y tomas la actitud como que, bueno, si Dios, si tú quieres que yo crea en ti, tienes que sanarme. Y si no te sana Dios, entonces te desmoralizas, te enojas con Dios y te apartas. Ya no vuelves a tener una comunión con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un Dios curandero y un Dios doctor? Bueno, la primera actitud es la del Dios curandero, ¿no? Tú sientes que ese Dios tiene el deber de sanarte, ¿sí? Él es el curandero. Acudes a Él es un curandero y Él va a hacer sus cosas, va a darte sus pócimas mágicas, va a hacer sus artes mágicas y tienes que sanarte. Si no te sanas, te enojas con ese curandero. El Dios doctor es aquel doctor, digamos que lo tratas más civilizadamente, pero igual tienes la idea de que ese doctor tiene que sanarte, ¿no? Pero si no te sana, no te ayuda, bueno, vas a otro doctor y vas a otro doctor. Hay gente que tiene esa actitud de que Dios es su doctor. Y yo quiero decir esto, Dios es tan misericordioso que Dios te puede sanar. Pero ¿cuántos de nosotros iniciamos una relación también con ese doctor? Mucho menos con el curandero, ¿verdad? Sí, Dios en su amor y su bondad no puede negarse a sí mismo y Él puede haberte hecho un gran milagro. Él puede haberte sanado, porque Él no es un doctor, Él no es un curandero, Él es Jehová sanador, pero aún así no has establecido una relación profunda con Él. Tu relación con Dios solamente es cuando necesitas sanidad, porque tienes un Dios doctor, o en el peor de los casos, un Dios curandero. ¿Cuánta gente hay, no, que solamente acude a Dios por su sanidad? Sí, Dios no es un curandero, Él es el sanador, que es una gran diferencia. Otra forma de creer en Dios es en el Dios Papá Noel. Dios Papá Noel. ¿Qué es el Dios Papá Noel? Es el Dios al que tú acudes para que Él te dé un regalo, para que Él te sorprenda, para que haga algo por ti, para que supla tus necesidades. ¿Sí? El Dios Papá Noel es aquel que tú dices, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Y otra vez tienes la exigencia de que Dios va a ser tu proveedor.
Amén. Declaras la palabra diciendo: Jehová Jireh suplirá mis necesidades. Claro, no te ordenas financieramente, perdón, no ejerces tu mayordomía, eres desordenado, no haces presupuestos, eres desordenado financieramente, estás lleno de deudas, pero claro, Él es Jehová, tu Papá Noel. ¿Ok? Él es tu Dios sorprendente. Él tiene el deber de ayudarte. Sigues enredándote, sigues desordenado, no has aprendido a honrar a Dios, eres mezquino con Dios. Dijiste en esta temporada: ahora no nos reunimos como iglesia, no tenemos que alquilar aquí y allá, entonces no es necesario que yo le dé a Dios de esta manera. Claro, porque tu relación es con un Dios Papá Noel. Y a Papá Noel tú no tienes que darle nada. Ahora, el Dios Papá Noel es el Dios que se aparece cada cierto tiempo. En el caso exacto de Papá Noel, se aparece los 24 de cada año en cada diciembre, ¿no? El Dios Papá Noel es aquel que buscas cuando necesitas ponerle sabor a tu vida, o quieres progresar, o quieres comprarte esto, o quieres comprarte lo otro, y buscas a ese Dios Papá Noel, buscas a Dios Papá Noel para ayudarte con tus deudas, para ayudarte, sí, con tu desorden financiero. Y sabes que Dios no es Papá Noel. Él puede haber suplido tus necesidades en algún momento dado, pero Dios no es Papá Noel. Otra forma de dirigirnos a Dios es como el Dios ídolo. ¿Cuál es el Dios ídolo? El Dios ídolo es aquella imagen que la gente suele tener y que le pone una vela, y hace actos religiosos, algunas penitencias, le pone monedas y hace algunas cosas para que ese ídolo le responda. De esa forma también están los que creen en Sarita Colonia, dizque patrona de los reclusos, ¿no? Y que ahí el ladrón va y le enciende sus velitas para que le ayude en su negocio, ¿no? En sus negocios. Pero está también la patrona de los policías, que es Santa Rosa. Entonces tenemos un policía con su patrona y tenemos al ladrón con su patrona. Y te imaginas la mecha que hay ahí arriba entre Santa Rosa y Sarita para ver quién prevalece. Por supuesto que esto es risible y absolutamente irónico y no sucede de esta manera. Pero es la forma de tener un Dios ídolo. Es decir, te vistes de tal manera cada año y piensas que por vestirte de esa manera, por poner tu cara triste o por dejar de comer tal cosa, por algún acto puedes ganarte el favor de tu Dios ídolo, por cargarlo sobre tus hombros. Tratas de alguna manera de que tu Dios ídolo te responda. Pero Dios no es un ídolo. Otra forma, la penúltima, de relacionarnos con Dios es con el Dios tragamoneda. El Dios tragamoneda. ¿Cuál es el Dios tragamoneda? Sí, son aquellos hermanitos que escucharon que más bienaventurado es dar que recibir. Que todo lo que siembras vas a cosechar. Y ellos dicen: ¡wow! ¡Qué maravilloso! El hermano ha sido prosperado, el hermano sultano también. Y ya se buscan sus monedas. Y así como cuando la gente va a los tragamonedas, ponen sus monedas, sí, como a la suerte, pensando que en algún momento se van a sacarle premio mayor y van a obtener a cambio de sus monedas una gran cantidad de dinero. Dios no es un tragamoneda. Cuando le damos a Dios, no es como cuando uno va a estos juegos, al cual nunca he entrado, pero la gente va y gasta mucho dinero invirtiendo porque en un momento, un golpe de suerte, van a ganar mucho dinero. O como los que juegan apuestas. Sí, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero no está hablando solamente de poner dinero o como algo automático que va a suceder en un golpe de suerte. No, los principios de Dios funcionan y Dios nos quiere enseñar la habilidad de ser generosos, porque la Biblia dice: el alma del generoso será prosperada. No es un tema de un tragamoneda. ¿Sí? Tú no vas a relacionarte con una tragamoneda.
¿verdad? Tú no vas a conversar con un tragamoneda. ¿Cuánta gente le da a Dios diezma, ofrenda y piensa que automáticamente Dios los va a bendecir? Luego cuando no sucede se molestan. Algunos inclusive van y reclaman a la iglesia: devuélvame aquello que yo he dado. Porque Dios, su Dios, es un Dios tragamoneda. Ellos solamente van a poner en el tragamoneda según aquello que quieren recibir. Según lo que ellos piensan recibir, le van a poner al tragamoneda. Si quieren más, van a darle más. Hay gente que ha dado literalmente muchísimo dinero a los tragamonedas. Están en bancarrota porque piensan que en algún momento van a tener esa tragamoneda, lo va a sacar de pobres. Y no funciona así. No tiene ningún tipo de relación con una tragamoneda. Y el último ejemplo de un Dios falso es el Dios ídolo. No, ya lo dije, el Dios castigador, perdón. El Dios castigador. Por lo contrario, al otro extremo están tantos creyentes que tienen un Dios que sencillamente apenas hierran, Dios lo va a castigar. Ellos fueron educados con esa palabra de sus padres diciendo: mira, no hagas esto porque Dios te va a castigar, Diosito te va a castigar. Y tratan de, con esa forma de crianza, tener hijos muy morales, muy correctos. Y lo que obtienen con el futuro es hijos temerosos, inseguros y legalistas. Porque tienen un Dios castigador. Cuando uno tiene un Dios castigador, se les hace muy, muy complicado poder creer que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora déjame decirte, Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios es nuestro sanador. Él va a suplir nuestras necesidades. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Ciertamente Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro castillo. Pero tú no te relacionas con un castillo. Cuando tú eres atendido por un bombero, tú no te relacionas con ese bombero. Pero Dios es Dios. ¿Qué es lo que está fallando en tu vida? No te estás relacionando de manera correcta con Dios. Tienes que aprender a relacionarte de manera correcta con Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, y con esto concluyo, dice Romanos 10, 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra. Romanos 10, 8 al 10. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de Dios nos está revelando aquí que para que tú puedas ser salvo, todo lo que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo de todo corazón que Él fue resucitado. Si tú crees que Jesús fue resucitado, que Él murió por tus pecados, estás a un paso de ser salvo. Todo lo que tienes que hacer es confesar. ¿Pero qué tienes que confesar? Nota que no dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. La palabra, el nombre Jesús significa Salvador. Pero no dice la Biblia que hay que confesar que Jesús es el Salvador. Ahora, Él es el Salvador. Él es el sanador. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro amparo. Pero la Biblia aquí nos dice que lo que hay que hacer es confesar que Jesús es el Señor. Ahora, la palabra Señor en el español, en nuestra mentalidad occidental, significa muy poco. Le dices Señor, si tratas con respeto al Señor que te atiende en la tienda, le dices Señor, sí, lo máximo. Pero ese que te atiende en la tienda, dices Señor a tu vecino, qué sé yo. Pero la palabra Señor no tiene de ninguna manera la connotación bíblica que aquí el apóstol Pablo está dando. Cuando Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra original dice que confesares con tu boca que Jesús es el Dios supremo y el amo absoluto del universo. El dueño absoluto del universo. Lo que Pablo está diciendo es que uno debe llegar a tener la revelación clara que Jesús
no es solamente el Hijo de María, no es solamente el Salvador. Él es el Salvador, Él es el Hijo de María. Lo que está diciendo Pablo es que tú tienes que llegar a tener la revelación que Jesucristo es el dueño del universo, es Dios mismo, el cual merece completa sumisión. La palabra para Señor también es la palabra Kyrios, y en Roma el denominativo Kyrios era dada para el emperador. El emperador era el dueño de la vida de todos los romanos, y la gente, para dirigirse al emperador, temblaba y se arrodillaba y se hincaba ante ellos. No podían mirarlo a los ojos. Lo que la Biblia está diciendo es que no hay ningún otro Kyrios realmente. El único Kyrios es Jesús. Ante Él hay que postrarse en reverencia, rendimiento y sumisión. Todas las cosas de ese imperio estaban bajo el absoluto dominio del emperador máximo, del César. Y todos le deberían reverencia. Su vida dependía de lo que el César decía. Lo que Pablo está diciendo es que para que tú seas salvo tienes que reconocer que Jesús es el Dios supremo y el dueño máximo de tu vida. Y Él puede hacer de tu vida lo que le place, lo que Él desea. Dentro de ese contexto es que podemos llegar a entender que ese Dios también es tu Padre. Pero es un Padre que es Dios, dueño del universo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice el verso 10, ¿no? Y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente no ha entendido que su vida estaba ya condenada y que la única forma de ser salvados es invocar al Dios del universo y reconocer su condenación para que los salvara. Y que al reconocer que Jesús es el Señor, estaban ellos rindiendo su vida de manera absoluta. Porque estaban condenados, porque le pertenecían a Él. La única forma en que tú puedas ser salvo es que reconozcas que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús, el Salvador del mundo, es el Señor. Que Jesús el Redentor del mundo es tu Señor. Que Jesús el Sanador es tu Señor. Que Jesús el Proveedor es tu Señor. Es decir, antes que todo va el señorío de Dios en tu vida. Pablo dijo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Cuando tú aceptas el señorío de Jesús en tu vida, le dices: Señor, ¿qué quieres yo que haga con mi vida? Mi vida ahora te pertenece. Tu vida le pertenece a Jesús. Y lo que tienes que hacer para ser salvo es rendir completamente toda tu vida a Él. Tus sueños, tus esperanzas, tu corazón, tus finanzas, tu salud, toda tu vida, absolutamente bajo el dominio de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y está sentado hoy día a la diestra de Dios, reinando con poder, majestad y gloria. ¿Has hecho a Jesús el Señor de tu vida? ¿Te has rendido a Él absolutamente, incondicionalmente? Si no lo has hecho, hoy es el momento, porque de otra manera tú tienes un Dios Papá Noel, un Dios tragamoneda, un Dios ídolo, un Dios curandero o qué sé yo. Quiero orar contigo en esta hora, para que puedas tener paz en tu corazón y puedas hallar esa salvación que tanto necesitas. Di conmigo: Señor Jesús, te necesito. Soy un pecador. Admito que he vivido en rebelión y aún te he buscado solo para mis propios deseos y propósitos. Pero hoy, Dios, reconozco que tú eres el Señor. Sálvame, me rindo a ti completamente. Sé mi amo, mi dueño absoluto y mi redentor. Gracias, Señor Jesús. Mi vida te pertenece de ahora en adelante. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Así es. Marcará una gran diferencia en tu vida. Queremos saludarte, darte un abrazo virtual desde aquí. Por favor, escríbenos. Queremos ponernos en contacto contigo. Tu vida nunca más será la misma. Has nacido de nuevo. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales.
Vamos a unos anuncios muy importantes. Por favor, no se retiren. Amén. Adelante, por favor.